somos el pop más grande del pop nacional? Lali vive diciendo que vive el pop, que es una popstar, que sus referentes son popstars. Y yo soy una fiel defensora de que el pop es lo más grande que hay, que la complejidad narrativa, musical, conceptual de una obra musical es algo que le imprime cada artista o cada equipo al margen del género que esté haciendo, y que el pop históricamente ha tenido muchas cosas para decir sobre la actualidad. Pero la fui a ver a Lali a el Vélez del Disciplina Tour, al Vélez de este tour actual y al River que hizo al primero, y me voy a permitir dudar si Lali es una popstar o no. Este video podría ser una comparativa entre la carrera de Miley Cyrus y Lali, por ejemplo, que son dos figuras bastante análogas. Muchas veces decimos que Lali es nuestra Miley Cyrus, nuestra Hannah Montana. También podría ser un video sobre la historia del pop en nuestro país, qué otras expresiones de este género tan extranjero hemos tenido en nuestro territorio. Puede ser un montón de cosas, pero de lo que quiero hablar es de Lali como ícono popular y cómo esa imagen no se construye de la noche a la mañana, y la importancia del mito fundacional de la narrativa de Lali, que es ese primer casting en el que una pibita de Parque Patricios entró a un casting básicamente por la ventana, y eso le abre las puertas al mundo del entretenimiento a una piba que se supone que no debería haber estado ahí, pero que al mismo tiempo parece que estaba destinado. Empecemos. ¿Cuáles son los hitos que vuelven a Lali tan particular, que la perfilan como algo que siempre fue distinto a los demás? El origen es literal y narrativamente ese primer casting. Para muchos artistas, la historia de origen arranca en muchos lugares distintos, no necesariamente en el primer casting que haces en tu vida. Pero de Lali hay una leyenda directamente. Es imposible hablar de ella sin mencionar su historia fundacional. Y la verdad, yo no soy de las personas que creen que las cosas están escritas o que todo es lineal y estaba predestinado a ser de esa manera. Creo que la vida muchas veces tiene un componente del azar, de la suerte, mil cosas que hacen que cada persona termine donde termine en su vida o construya su camino en ciertos espacios y no en otros. Pero sí entiendo, o por lo menos creo, que al mundo del espectáculo, nosotras las personas comunes solemos mirarlo como si estuviésemos viendo una película. Y en una película las cosas están escritas porque hay literalmente un guionista. Buscamos en los personajes de la farándula, del espectáculo, famosos, relevantes, que están en el ojo público, una historia. A sus 10 años entró a una serie de Cris Morena, o sea, nuestro Disney, básicamente por error. Mi hermana me espera afuera y yo entro y me preguntan de dónde venía, digo, de mi casa. Me dicen, no, corazón, ¿de qué agencia? ¿Quién es tu manager? Digo, no tengo. Y me dicen, ¿y qué haces acá? Y yo no entendía. Le digo, bueno, no me vas a hacer bailar, cantar, nada, vine hasta acá. Full cara dura yo. Y bueno, me toman, no sé, el perfil, todas estas cosas aburridas de los castings, y yo me voy recaliente puteando, diciendo, pero no me hicieron hacer nada, yo vine hasta acá, viste, como yo era muy Cuando Lali entra a ese casting le preguntan, ¿vos de dónde venís? En mi casa. Cuando en realidad le estaban preguntando qué agencia te representa. Y no había tal agencia. Detalles más, detalles menos, esto es verdad, esto pasó, pero también es un poco una leyenda, que empieza a construir esta imagen de Lali como una persona que se diferencia del resto. Incluso como una persona común que entra a un mundo que no es propio y lo hace suyo sin dejar de lado sus orígenes, sin dejar de lado esa nena de Parque Patricios que no tenía representante y que simplemente con un carisma arrollador puede abrir todas las puertas que desee, aunque no existen esos mundos que quiere habitar, como por ejemplo ser una popstar argentina, casi que no existía cuando ella lo quiso. Ese primer casting le da un papel en Rincón de Luz y rápidamente ella entra en el mundo Cris Morena para después entrar en Floricienta, otra serie, otra tira de la misma productora. Y acá tenemos a Robertita, un primer papel que la empieza a perfilar a Lali como dos caras de un mismo universo. Sus papeles hablan un poco también de lo que es ella como actriz y de lo que es ella como persona. Porque en Floricienta, Lali era una outsider. Era una pibita de la calle que había entrado al mundo de los ricos por error, básicamente. Como si no perteneciera a ese mundo, y le permitía también desarrollarse a ella con métodos, con modos mucho más rústicos, mucho más populares, por así decir. Así como cuando la vemos a ella siendo ella, lo que primero se me viene a la cabeza es Lali con Marley en Por el Mundo. Ella siendo como tan mandada, tan carismática. Y ahí veo un poco a Robertita. No sé si a ustedes les pasa. Yo Floricienta lo amaba. Era mi vida. Fui a la peluquería con una foto de Lali Espósito de muy chiquita y le dije, haceme estas capas como Lali. Pero después de Floricienta viene Casi Ángeles, otra serie más de Cris Morena. Y acá yo tengo que confesarles, yo no vi Casi Ángeles. En ese horario estaba Patito Feo y no sé si Duro de Omar también y el Zapping Zone, así que como que yo andaba pululando por ahí. Casi Ángeles nunca lo llegué a ver, pero sí
sí lo vi, como se diría hoy, por TikTok, porque veía las publicidades en la tele, porque veía pedazos por YouTube, porque me sabía los temas, porque les gustaban a mis amigas. Entonces, yo no puedo decirles absolutamente nada de la trama de Casi Ángeles, pero sí más o menos como de la vibra de los personajes. Y recuerdo que en ese momento Lali me parecía también que un poco estaba haciendo de Lali, o por lo menos lo que nosotros conocíamos de Mariana Espósito. Se la veía con un carácter intenso, mandona, pero una persona que se equivoca también, que va aprendiendo sobre la marcha, y con una energía como que siento que la empieza a parar de nuestro lado. Con Robertita también, en un mundo de ricos, la única que nos representaba era Robertita. Como que la para del lado humano, del lado en el que nos ayuda a sentirnos comprendidos, a vernos reflejados. Y hablando de cosas que nos hacen sentir que Lali está de nuestro lado, voy a decir algo que por ahí es una boludez y no quiero diseccionarla de más, pero también siento que estéticamente Lali nos da algo que, aunque ella sea hegemónica, sea tremendamente preciosa, tenga la mejor piel que vi en mi vida, también tiene una belleza que siento que se nos hace accesible de alguna manera. Belbo solo en este sentido, después de ir a Vélez, me acuerdo que había hecho un video diciendo, creo que era Belbo solo, o no me acuerdo bien, había hecho un video diciendo, Lali es una mina que te inspira a querer ser mejor, o querer estar más linda, o querer, no sé, como sentir que vos podés hacer algo para estar un poco más cerca de eso. Como si no fuese imposible, como si no fuese de otro planeta. Tal vez es que es petiza, tal vez es que es morocha. Hay algo inclasificable, incuantificable, que por ahí tiene que ver mucho con su energía, que hace que estéticamente la sintamos más cerca también. Cuando termina su etapa Cris Morena, que todavía le quedan un par de años de hacer gira musical con Teen Angels, la banda de Casi Ángeles, siento que lo que más servido tendríamos es hacer una comparativa con Miley Cyrus. Porque si lo miramos bien, es una actriz que actúa desde muy temprana edad con un carisma arrollador en la productora que hace series para adolescentes y preadolescentes más exitosa de la región o del mundo, y que ese papel en esa compañía también se desdobla en un subproducto musical que hace que saquen discos y hagan giras musicales haciendo de los papeles que hacían en la serie. Pero después, al terminar el contrato, esa ex estrella infantil tiene que encontrar su voz, así que se pone a hacer películas, actuar, sacar discos y posicionarse públicamente sobre temas de actualidad, vinculados a la política, al rol de la mujer. Cosas más o menos polémicas, pero con todas esas idas y venidas, la única constante es que gracias a ese carisma arrollador y a esos primeros papeles que generaron un vínculo emocional muy fuerte con algunas personas, ellas siguen teniendo un núcleo duro, muy intenso, que la acompaña y las apoya en lo que sea que hagan. Pero yo les dije, este no es un video de una comparativa de Miley Cyrus. Así que nos vamos a meter en la discografía de Lali Espósito. Yo les recuerdo, y acá me atajo, no hago análisis musical como tal. La única vez que intenté tocar un instrumento, tomé 4 clases de guitarra y lo dejé porque me dolían los dedos. Pero sí quiero pensar en el concepto de los discos, en líneas generales un poco más a qué géneros responde, la estética y cómo lo ubica Lali en el momento de su carrera. Lali venía de Cris Morena, un sonido medio Disney, y en 2013 lanza su primer single. Para ese momento Lali no tenía una gran discográfica atrás que le financie cualquier cosa que se le ocurra, decide sacar un disco de manera independiente y ella quería hacer pop. La discografía de Lali hasta el día de hoy tiene 6 álbumes de estudio, muy fácilmente dividibles en tandas de 2. Los primeros, A Bailar y Diva, de los inicios de su carrera, ya hablan de esa búsqueda de Lali por ser una popstar. Y no solamente dialogan mucho con la búsqueda que tiene en la actualidad de ser una popstar, sino que también comienzan un camino muy gradual, sin prisa pero sin pausa, hacia el éxito que tiene hoy. Porque como la música de Lali no era tan conocida, hasta Brava más o menos, sino que eran para un núcleo duro, un seguidor fiel de Lali Espósito, creo que por ahí podemos llegar a tener la idea o el malentendido de pensar que a los primeros discos de Lali no le iba bien. Lali es una persona que en 2013 lanza su primer single, en 2014 lanza el álbum A Bailar, y ese álbum lo presenta con un tour que cierra en el Luna Park. Yo sé que vimos esos videos de la trastienda, de venues más chiquitos, pero la gente pagó por ir a ver a Lali Espósito en cualquier escenario desde que ella tiene 10 años hasta el día de hoy, sin interrupciones. Y en esos 2 primeros discos, lo que se empieza a ver es la búsqueda que ella tenía con los shows. El despliegue visual, tener bailarines en escena, tener puestas lumínicas, tener cambios de vestuarios, lo que tenía puesto, todo hablaban de una búsqueda de ser una popstar. En el medio de todo eso, es verdad que lo que más hacía ruido de Lali o que más relevancia tenía dentro de como lo más popular no era su música, sino era que Lali seguía haciendo, por ejemplo, estaba haciendo tiras, participó del Bailando por un Sueño. Entonces Lali siempre estuvo en el ojo público y siempre estuvo haciendo cosas relevantes. Ahora, después de esos 2 primeros discos vienen 2 discos muy distintos
al resto de la discografía de Lali muy distintos entre sí y que también son los únicos dos que ella en la entrevista de Billboard en la que recorre su discografía tiene como para mí ciertas salvedades de cuál era la búsqueda. El primero es Brava. Brava tiene una tapa que ella dice que hace referencia a Dangerous de Michael Jackson. Yo me acuerdo que cuando salió esa tapa me encantaba, me parecía tipo increíble, sigo pensando que es muy linda, pero que al margen de la tapa que hacía referencia a el icono pop que es Michael Jackson, el sonido de ese disco hablaba mucho más con su presente, lo que se usaba en ese momento era un sonido más urbano. Este es el momento de Lali que hace colaboraciones con Thalía, que hace colaboraciones con Mau y Ricky, son las canciones que más reproducciones deben tener de la discografía de Lali. Y todas son un poco más urbanas, no llegan a ser reggaetón, pero como que le está muy cerquita. En ciertas entrevistas, Lali dice que eso era lo que se usaba en ese momento, pero que al mismo tiempo sentía que estaba usando como una piel que no era la de ella. Y con Libra, otra tapa que me parece preciosísima, yo de esa no tengo las canciones tan presentes, es verdad que tiene un par de canciones que son ya más conocidas por fuera del público que consumía Lali, tiene Lali la Ligera, pero lo que dice ella misma sobre este disco es que en esta etapa de su vida lo que recuerda es estar en mesas muy grandes, corporativas, del sello o como de ese universo, en donde sentía que estaba yendo hacia un lugar que no era ella misma. Y acá, en estos dos discos, es donde ella se empieza a hacer la pregunta de quién soy. En las primeras dos es como, bueno, quiero ser una popstar, hay muchas referencias a otras cosas, siempre hay referencias a otras cosas, pero es una popstar más clásica. En el medio, como bueno, no se usa tanto hacer pop, hagamos algo más urbano, hagamos, bueno, la discográfica me dice que vaya por acá, tengo que hacer colaboraciones con estos, con tal. Pero la constante, para mí, es que Lali siempre quiso distinguirse. Incluso en Diva, lo que dice es que, al margen de cualquier cosa, ella estaba buscando hacer algo distinto para el momento, que tiene referencias de algo europeo, que no me acuerdo qué es, como un sonido particular. Y acá es donde nuevamente Lali nos hace acordar que a ella le gusta ser única, que disfruta de ese lugar, que disfruta de distinguirse del resto, y no desde un lugar pick me. Es muy difícil lograr ese punto en donde vos ves a una mujer solista que está en el ojo público, que da que hablar y que ella dice, yo quiero ser distinta, yo quiero que mi sonido tenga algo particular y que no se la castigue por eso. Y que al público femenino no nos parezca como, ay, ahí va la distinta, sino todo lo contrario, sino que queremos ser como ella. Y hablando de la búsqueda de quién es Lali Espósito, hasta acá tengo que recordar que lo que teníamos era una nana muy carismática, pero que pertenecía a un universo en donde ella era jurado del Bailando por un Sueño, la protagonista de Esperanza Mía, un personaje más de la farándula de un universo del que Marcelo Tinelli y Adrián Suar eran los dueños. Pero ese techo se va a romper dentro de muy poco, porque para mí vienen dos cosas que marcan un quiero en su carrera. Y la primera es el 2018. Para quienes no lo recuerdan o no viven en la República Argentina, el 2018 fue el año del debate por la legalización del aborto. Y el debate fue tan extenso, parecía que se iba a hacer un referéndum, que no solamente puso a los políticos, a la televisión, a hablar de este tema, sino que todas las mesas argentinas, todas las casas argentinas estaban debatiendo esto y todo el mundo estaba tomando una posición al respecto. A tal punto que la gran mayoría de las personas que están en el ojo público del universo del entretenimiento también tomaron una postura y Lali acá entra al colectivo de actrices argentinas, colectivo que también acompañó la denuncia, mejor dicho, de Telma Fardín a su abusador en la adolescencia, Juan D'Artés, condenado ahora muchos años después. Y ahí lo que descubrimos con Lali, que venía de hace unos años en una mesa de Mirta Legrand haber dicho ni machismo ni feminismo, es que, uno, entiende su tiempo, y dos, esta pibita tan carismática, de las tiras, tan famosa, tan que dice lo que piensa, tan auténtica, también puede tener cosas para decir sobre la política, sobre la actualidad, sobre su manera de ver el mundo, sobre el rol de las mujeres. Y ahí se abre una puerta que se va a profundizar claramente con la asunción de Javier Milei. Y por otro lado, después de la pandemia, después de Diva, varios años después, en 2023 saca su disco Lali. El disco Lali es un antes y un después en su carrera musical, ella misma lo dijo, es el disco que es más fiel a sí misma, por eso se llama como ella. Con este disco ella vuelve al pop, pero mejorado, porque le pone una impronta mucho más propia, porque encuentra una estética, porque encuentra un sonido, pero también porque estas canciones, al margen de que para mí son empíricamente mejores, son canciones que están buenas, ella empieza a encontrar algo ahí sonoramente que es interesante, a estas canciones se empieza a ir bien, Disciplina empieza a sonar en la radio por todos lados, estas canciones tienen más reproducciones,
Este disco tiene canciones más conocidas, tiene No son dos, son tres, tiene N5. La posiciona como una queen bisexual también a Lali, este disco. El tour de Disciplina tenía un despliegue increíble, muy del universo del pop, las visuales, el casco, los colores, las coreografías. Este disco tiene quiénes son. Ella se posiciona también como, bueno, ¿qué diva representa a Lali para nuestra actualidad? Bueno, ella es un poco una Moria, una lengua karateca que dice lo que quiere. Pero no solo eso, porque este tour, al que la gente renombra el Chape Tour, porque todo el mundo estaba hablando de que Lali se estaba chapando a todo el mundo. Cualquier persona que se subía a ese escenario era besada con lengua por Lali Espósito, la verdad, qué privilegio. Y este tour cierra con un estadio Vélez, lo que la convierte a Lali en la primera mujer argentina en llenar ese estadio, que no es poca cosa. Y acá tengo el recuerdo de el momento en el que salí del estadio, me senté en el auto y me quedé mínimo como un múltiplo. Dije, no puedo creer lo que acabo de ver. Yo ya les dije, desde el 2008, 2007 hasta la actualidad, yo creo que cualquier diva pop que vino, yo la fui a ver, les puedo enumerar las que no vi, que son Katy Perry, me lamento no haberla visto, Kylie Minogue, y una de las 2 veces que no vino Miley Cyrus, aprox. O sea, después todos esos shows los vi, todos los shows internacionales. Y en ese momento, a mis 25 años, dije, ¿cómo no se me había ocurrido antes la posibilidad de que todos estos shows tan increíbles internacionales que vi a lo largo de mi vida los podía llevar adelante una argentina? Lali es única porque crea cosas que antes no existían. Sí, es verdad, Tini también es una popstar, Tini también igual viene de haber hecho mucho urbano y demás, pero no me voy a meter en la dualidad y en la rivalidad que inventan con Tini, creo que es innecesario. Pero realmente, Lali ha sido punta de lanza. ¿Tini también abrió muchas puertas? Sí, ya dije, no me voy a meter ahí. O por lo menos no en este video. Y hasta ahí, Lali y yo, amiguísimas. Estábamos del mismo lado, de la misma vereda. Ella diciendo que viva el pop, soy una popstar. Y yo diciendo que viva el pop, sos una popstar. Pero después, asume Javier Milei y llega No vayas a tener cuando el demonio llama, disco y acontecimiento que para mí le dan el estatus de otra cosa. Primero, este disco musicalmente tiene colaboraciones que el anterior no tenía, entonces se mete a pimponear con gente de otros universos, como lo es Dillom y como lo es Duki. Miranda es algo que ya le quedaba más cerca y con quien ya habían colaborado, pero también, en sus propias palabras, este es un disco que viene más del pop rock de los 90 y que también conviven Madonna con la renga. El sonido de este disco es más rockero, que casualmente es un disco que saca después de haber tenido un montón de idas y vueltas y manos a mano con el presidente de la nación. Antes de que salga este disco, el día que asume Javier Milei, Lali tiene ese tweet que ahora ya se volvió famoso. Lo podría imprimir y marcar. Qué miedo, qué triste. Y eso a Lali la mete en la discusión política de la Argentina. Un país tremendamente politizado, atravesado por una grieta y atravesado por el peronismo. Seas peronista o seas antiperonista, querés meterte en la arena política, querés hablar de política en este país y es muy difícil hacerlo por fuera de los márgenes del peronismo o el antiperonismo. Y hace un tiempo, Janina Latorre, hace muy poco, le recomienda a Lali, que Lali no estaba ahí, ella le estaba recomendando como si fuese una tía lejana, que ella no debería meterse tanto en política porque va a tener un costo muy alto para ella. Pero lo mejor es que no se lo manifieste públicamente. Acordate cómo lo pagó Daddy Brieva, cómo lo pagó Flor Peña, gente que en su carrera Brievas lo han dejado de ir a ver al teatro, hay gente que te deja de pagar la entrada. Estuvo comprometida con la parte política, creo que es una chica peronista o kirchnerista desde siempre, pero desde que está con Pedro Rosenblatt. Pero que esta no es la misma situación, por 2 motivos. El primero es, Lali es una persona con un público extremadamente fiel hace muchos años. Es un personaje, me atrevo a decir también, más grande. Pero sobre todo, y lo más importante, Lali nunca dijo, Cristina libre, viva Perón. ¿Entendiste al demonio alguna vez? Sí, claro. O sea, como me llaman, loco. Pesado. Hace poco lo retuiteaste en tu propio tweet. Sí. Cuando fue lo de que se confirmó la prisión domiciliaria, Cristina. Sí. ¿Por qué te salió? Ese momento en particular tenía que ver con que vos podés pensar o la justicia puede considerar que una dirigente, sea Cristina, sea cualquiera, tiene que ir en cana. Yo creo que la manera en la que se dio todo, las cosas que se han dicho, lo que se esperaba a nivel morbo de esa situación me parecía peligroso y triste del dirigente que sea. Ni nada que se le parezca. Más allá de la fake news, una vez una amiga me mandó una foto de que Lali se había tatuado la cara de Cristina y claramente era mentira. Más allá de eso, Lali lo único que hace es criticar al presidente actual
Que ella solamente tuiteó que no estaba contenta con que haya asumido y el presidente se la agarró con saña y sin asco. ¿Ladri Depósito? No, Lali Espósito. Ah, Ladri Depósito. Y la verdad que ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte callada? Me parece muy bien. Que se defienda, que responda. Pero ella nunca dijo, viva Perón, ¿no? O sea, claramente sectores muy antiperonistas y que no siguen la obra de Lali y que no les interesa más que por esta riña que tiene con el presidente dicen, kirchnerista, cuca macuca, cucarachas. Pero si vamos a los hechos, no es el caso. Florencia Peña, Daddy Brieva, incluso Fito Páez en su momento, se los castigaba por estar a favor de un partido político, no por criticar a un presidente. Que la verdad tiene muchas cosas muy criticables. Y sí, yo sé que está en pareja con Pedro Rosenblatt, que es Cuca Macuca, Cristina Libre Viva Perón. Pero Lali no es Pedro. Lali es Lali y Pedro es Pedro. A mí Lali, tomando postura política, criticando al presidente, me resuena mucho más a Charly García que a Daddy Brieva. Son cosas muy distintas. Me resuena mucho más al rock de los 70 y los 80 que denunciaba los crímenes de la dictadura que a Daddy Brieva y Florencia Peña. Me parece que son cosas muy distintas. Porque aparte lo que está haciendo Lali es transformarlo en obra, en algo que va a ser para la posteridad. Y es verdad que en la Argentina, quienes han denunciado, criticado presidentes en su música, en líneas generales han sido las bandas de rock, han sido hombres también. Y por eso digo que con esto Lali coquetea con más cosas que el pop. Porque incluso muchas veces mi lectura para atrás de rockeros o de cosas así, es que no estaban tan lejos del pop algunos. No me voy a meter ahí. Y no voy a dar nombres para que no me cancelen. Pero también me pasa con Shakira. Shakira se la lee como popstar latinoamericana. Ahora hace mucha música urbana. Pero la verdad es que cuando arrancó estaba mucho más cerca del rock. Pero como es latina, como es mujer, como es solista, la lectura es como, bueno, es una popstar. No necesariamente. De hecho, Shakira tiene colaboraciones con Cerati. De hecho, se lo quería culiar. Pero eso es otro tema. Y tengo una fuente confiable que me lo confirmó. Entonces, acá en Argentina es como, bueno, hablas de política, sos más rockstar. Pero el pop igual sí se ha metido en política, sí se ha metido a hablar de guerra, sí se ha metido a hablar de derechos humanos, de un montón de cosas. La línea más obvia es la de la asociación del pop con los derechos LGBT. Lady Gaga para mí es la abanderada en ese sentido. O sea, los Little Monsters son una oda, una reivindicación a la rareza, a lo desviado, a lo queer. Pero si nos vamos a probablemente uno de los mejores tours de la historia del pop que tenemos, que es el Confession Tour de Madonna, contextualizado en la guerra de Irak. Ella pone a dos bailarines, uno con la luna del Islam y otro con la estrella de David, a bailar para hablar de la reconciliación religiosa en un contexto bastante complicado. En ese mismo tour ella se crucifica a sí misma en una cruz toda espejada, muy increíble. Se mete a hablar de la crisis del VIH en África, se mete a hablar de los costos de la guerra, de la crisis que se estaba viviendo. Pero así, mano a mano con un presidente, una cosa más directa a la que le pasó es a Taylor Swift. Taylor Swift tuvo una situación muy similar con Trump. Y Milei, como hace copy-paste de Trump, menos para la parte de la defensa de la industria, dijo, yo también quiero hacer lo mismo, me la voy a agarrar con alguna pibita, con alguna pendeja. Pero ¿qué pasa? El costo para Taylor Swift, para su audiencia y para sus números, por meterse con el presidente de la nación, fue nulo. ¿Por qué? Porque Taylor Swift está más allá de ser una popstar, porque es un ícono cultural. Taylor Swift. Y ahí es donde digo, Lali está más allá de ser una popstar. Lali está construyendo su camino como diva nacional. El pop es increíble. El pop puede hacer muchas cosas. El pop es un género flexible que llega a un montón de lugares y que se sigue llamando pop, al igual que el rock. Me peleé mucho con una amiga por esto. Lali hace pop. Hace pop que coquetea con el rock ahora, hace pop que ha coqueteado con lo urbano en su momento, pero Lali hace pop. En un país que viene de tradición de rockeros, que aunque la región haya tenido popstars, haya tenido Belindas, Thalías, Shakiras, acá no habíamos tenido tantas muestras de mujeres solistas que haga pop. Y ella mostró que eso es posible. Pero cuando te metes con el presidente y salís ganando, y el presidente se mete con vos y vos tenés la altura de responder y de hacer temas que están buenísimos. Cuando en un mismo show podés meter a Miranda, a Duki, a Kylie Minogue y a Duki, chicos, y cerrar con una canción del Indio, y que todo eso tenga sentido, es porque hay algo que no tiene que ver con el género, tiene que ver con lo que sos vos. Con esa singularidad que te hace extraordinaria. Lali trajo a la Argentina la calidad de los shows del pop internacionales. Pero Lali no es una popstar, es un ícono. Es algo más.